bienvenidos a todos. Gracias. Ahora sí hubo cupo lleno. Como estamos viendo, seguimos en las mismas palabras que Jesús mencionó en la cruz. Y vamos a entrar en la quinta palabra, que es una palabra de sufrimiento. Y vamos a ver Juan capítulo 19, versículo 28. ¿Sí? Entonces, si alguien la encuentra, puede leer Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Miren, cada vez que nos acercamos más a estas palabras, de verdad a veces me sorprende mucho el contenido que puede tener una sola frase, ¿sí? Porque ahí la que dice la escritura, que la frase es pequeña, 2 palabras, tengo sed. Eso es todo lo que dijo el Señor. Y cómo en este tipo de palabras o frases expresan cosas tan profundas que a veces nosotros pudiéramos no estar considerando. La palabra, para empezar, la palabra tengo sed, o la frase tengo sed, es esta quinta palabra de la cruz y expresa una angustia física de Jesús, un sufrimiento en su cuerpo. Eso fue una evidencia de su humanidad y eso es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sed. Los ángeles no tienen sed. Y en la gloria venidera, en la eternidad, ninguno de nosotros va a tener sed. Es algo que se pretende. Entonces, pero es muy importante que esta palabra no sea pasada por alto, porque es necesario entender que quien estaba ahí en la cruz era Dios, pero también era un hombre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un constante error en el entendimiento o en acerca de la humanidad de Dios. O sea, en la humanidad del hombre siempre ha habido este constante error y es una mala comprensión de quién es Jesús. Pues ahí en la cruz todos tenían muy claro algo, que Jesús era hombre pero no Dios. Si no, no lo hubieran crucificado. ¿Se acuerdan cuando él decía: Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Eran ignorantes. Si ellos hubieran sabido que quien estaban crucificando era al Hijo de Dios, no lo hubieran hecho. Pero eran ignorantes de su pecado. Por tanto, lo que tenemos claro es que ellos sabían que el que estaban crucificando era un hombre, no Dios. Pero después de su resurrección pasa algo, que empezó a surgir una idea incorrecta acerca de él. Y pensaban que aquel era Dios, pero no hombre. Y por eso es que empezaron a surgir la necesidad, en el caso del apóstol Juan, de escribir cartas donde pueda atacar este tipo de doctrinas o falsas doctrinas, donde se pensaba que en realidad, debido a que filosóficamente hablando, debido a que la materia o la carne era algo impuro, Dios no tenía nada que ver con algo impuro. Por tanto, cuando Jesús vino, tuvo que haber venido en un espíritu, como un fantasma, pero no en una carne, porque no era posible. Pero eso era una falta de comprensión de la escritura y de la sabiduría de Dios. Entonces, hay ese constante error, ¿sí? Viene esta necesidad de Juan de tener que atacar este tipo de doctrina. Por eso es que en 1 de Juan capítulo 4 versículo 2 al 3 él dice: en esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, uno piensa en el anticristo como esa persona diabólica. Y Juan está diciendo que aquel que tiene el espíritu del anticristo es uno que niega que vino en carne. Cualquiera que niegue que Jesús no se encarnó tiene un problema del entendimiento escritural. ¿Por qué? Porque aquel que fue crucificado era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esta es una doctrina muy complicada, no es fácil de explicar, pero es real y está expresada en la escritura. Es verdad que aquel que estaba allí era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Eso se le conoce como la unión hipostática en la doctrina teológica. Pero es necesario entenderla. Me gusta mucho cómo Arthur W. Pink dice respecto a esto que sucede en la encarnación de Dios. Dice: cuando el amado del Padre se encarnó,
No dejó de ser Dios ni perdió su potestad divina. Lo que hizo fue tomar forma de hombre, despojarse de su gloria que había en la comunión con el Padre. No dejó de ser lo que era antes, sino que se apropió de una naturaleza que antes no tenía, la de un hombre perfecto. Eso es lo que sucedió. J.I. Packer dice: el verbo se había hecho carne, un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios, no era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad o atributos, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí la humanidad. ¿Sí? Me gustan mucho estas definiciones porque no le restan en absoluto su divinidad, pero tampoco niegan su humanidad. Y es importante que veamos esto, y es necesario, porque una de las cosas que quita, si yo quito la realidad de que aquel que estaba en la cruz era Dios, pero no hombre, estoy diciendo que Él no sufrió la cruz, que Él no derramó su sangre, que Él en realidad hizo parecer como que sufría, pero no lo hizo, pues era Dios. Pero no es así. De hecho, cuando Jesús es llevado a la cruz, una de las cosas que hacían en aquellos tiempos era hacer una mezcla de hiel con vinagre y otra cosa, con la intención de que la persona que iba a sufrir la crucifixión pudiera soportarla y pudiera vivir un poco más. A veces se hacía con el fin de que pudiera ser más agonizante la muerte, porque evidentemente alguien que estuviera en la cruz ya lo que quería es morir. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que en ese momento Jesús no deseó tomar esa mezcla, dice Mateo 27. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber de vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, ¿sí? Se negó a esa parte de poder como que entumir su cuerpo para no sentir las secuelas del dolor y el sufrimiento de la cruz. ¿Por qué? Porque él deseaba sufrir la cruz. Entonces imaginan, si nosotros decimos que este Dios no quiso sufrir porque era Dios, nosotros estamos quitando un factor muy importante en la necesidad de que Cristo sufriera la cruz. ¿Sí? Entonces, porque dice Hebreos capítulo 2 versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si Cristo no hubiera sufrido la cruz, no habría manera de expiar los pecados, porque como lo veíamos en la vez pasada, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba sufriendo la indignación, la justicia y la ira de Dios, cosa que debíamos haber sufrido nosotros. Entonces, si Él como Dios no lo estaba sufriendo, entonces nadie ha pagado por nuestros pecados, nadie ha sufrido por el dolor que debíamos sufrir nosotros. Entonces, lo cierto es que un día nosotros lo vamos a tener que sufrir, pero no es así. Cristo, Jesús, era Dios, es Dios y es hombre. En la cruz era Dios y era hombre. Ambas realidades estaban sucediendo allí con un fin: que nuestros pecados fueran perdonados, para expiar los pecados de su pueblo. ¿Sí? Me gusta mucho lo que dice Sugel Michelén. Dice: para ser mediador entre Dios y los hombres era necesario que el que estuviera en medio de Dios y los hombres fuera Dios y hombre. ¿Sí? Si no, no habría manera. O sea, no podía ser solamente Dios, porque Dios no podía estar delante de la presencia de la suciedad, de la inmundicia, del pecado. No podía estar delante. ¿Sí? No podía ser solamente hombre, porque no había hombre en el mundo que pudiera sostener la justicia de Dios. No había forma. Entonces, por eso es necesario entender que quien estaba allí era Dios hecho hombre. ¿Sí? No solamente la divinidad, no solamente la humanidad, sino ambas cosas estaban ahí. Y Jesús en ese momento no estaba haciendo uso de su poder y divinidad para no sufrir la cruz. La quiso sufrir, y era necesario sufrirla para que pudiéramos ser salvos todos nosotros. Pero algo que debe llamarnos la atención de esta frase, o al menos de este versículo, es que dice que todo esto se hizo para que se cumpliera la Escritura. Dice, o sea, Jesús tuvo que decir: tengo sed,
con una razón, para que se cumpliera la Escritura. Algo que siempre nos sorprende es la forma en la que Jesús una y otra vez está haciéndose cumplir cada uno de esos textos del Antiguo Testamento escrito hace más de 300 y 500 años atrás, ¿no? O 1500 años atrás, ¿sí? Muchos de estos textos que no tenían manera de ser ordenados para que sucedieran, no podían suceder así nada más. Jesús estaba poniendo en orden cada una de estas escrituras y las estaba haciendo cumplir allí. ¿De qué forma? Dice, en la forma en la que el salmista dice, por ejemplo, Salmos 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, cuando Jesús dijo tengo sed, él sabía que lo hacía para cumplir la escritura que estaba escrito aquí en Salmos 69, 21. Ahora, algo muy importante. Jesús no estaba tratando de hacer coincidir la escritura. Él no estaba tratando de decir, ya llegó el momento de decir tengo sed para que se cumpla. No. Eso no es lo que está haciendo. O sea, no es tratar de decir, no es como que cuando llega el minuto tal, segundo tal, ese es el momento para decir las palabras. No. Cuando vemos este tipo de cosas, una de las cosas que debemos entender es que Jesús no estaba tratando de hacer coincidir la escritura. Él lo que estaba haciendo es darle autoridad a la escritura, ¿sí? Cuando vemos nosotros que Jesús está cumpliendo la escritura, una de las cosas que está haciendo es darle autoridad a lo que ya se había dicho, porque se cumple y porque Él mismo lo dice. Entonces está cumpliendo. Cuando los escribas y los... Cuando los escribas, por ejemplo, entonces les decía, cuando él está dando la autoridad a la escritura, es muy importante porque de otra forma no habría necesidad de creer en la palabra de Dios. Como no hay sustento, no hay manera. Si no fuera por este hecho, no habría consuelo en ella. No tendría sentido que nosotros regresáramos a la escritura, volviéramos a leerla. ¿Con qué sentido? Pero hay un consuelo en ella. Cuando Jesús dice, para que se cumpla la escritura, dijo esto, y cada vez que en su ministerio terrenal se decía que esto habló o esto dijo y esto pasó, fue para que se cumpliera la escritura. Lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba dando autoridad a lo que se había dicho. Y entonces, en este sentido, tiene mayor valor que nosotros volvamos a la escritura, porque vienen con la autoridad de aquel que murió en la cruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás, la palabra fue su espada. Cuando enseñaba, la palabra era la fuente de su autoridad. Cuando los escribas y los fariseos buscaban tentarle, su defensa fue en la exposición de las escrituras. Y ahora, en el momento de su muerte, su consuelo seguían siendo las escrituras. ¿Sí? No sé si alguna vez se han dado cuenta cuando vemos palabras en la escritura que tienen no cumplimiento, sino una verdad en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí uno de los versos que más me gusta, porque tiene una aplicación universal hacia nosotros como creyentes, es cuando dice la promesa de Jesús, cuando les dice vayan al mundo y hagan discípulos a las naciones. Y lo que dice al final es, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que tú quieras hacer, lo que vas a hacer. Si tú estás criando a tus hijos, si tú estás queriendo edificar un matrimonio sólido, si tú quieres que tus hijos sean salvos, que tu esposo o tu esposa sean salvos, dice Jesús, no te preocupes, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando alguien ha visto en ese aspecto, por ejemplo, la palabra que dice, y el evangelio es poder de Dios para salvación, cuando yo veo que he expuesto el evangelio y una persona se ha convertido, ¿a poco no hay gozo? ¿Qué es lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento? No solamente el cumplimiento de la palabra, sino el gozo de saber que en ese momento, cuando él dijo, tengo sed, se estaba cumpliendo la palabra allí. Me gusta la frase de Spurgeon que dice, puede haber en la palabra una promesa que se adapte justo a tu caso, pero no la conoces y por tanto careces de consuelo. Puede haber en la biblioteca de la Escritura una poderosa medicina para que cure tu mal, pero si no examinas ni escudriñas las Escrituras para descubrir lo que Él dijo, seguirás enfermo. Es absurdo que nosotros como creyentes no vayamos a la Escritura. Si aún Jesús estando en la cruz, su consuelo fueran las Escrituras, siendo Él el autor de las Escrituras, para Él había consuelo.
¿Cuánto más para nosotros que sufrimos y que podemos estar pasando por un proceso que a veces ni siquiera podemos entender? No hay respuestas para lo que sucede. No entendemos por qué pasan las cosas que pasan, pero hay consuelo en saber que la palabra de Dios se está cumpliendo en nosotros. ¿Sí? Hermanos, ¿esa es la palabra de Dios, autoridad absoluta en tu vida? ¿Descubres tú bajo la Biblia los pensamientos y la voluntad de Dios para tu propia vida? ¿Es una lumbrera para tu camino? ¿Caminas bajo esa luz? ¿Obedeces la palabra? ¿Es el deseo máximo tuyo poder cumplir la palabra? Así, ahí es el llamado de Jesús, de poder ver esta parte, ¿no? Sin embargo, eso no es todo lo que esa frase implica. Esa frase implica algo mucho más profundo e importante. Recuerden, Jesús estaba en la cruz, ¿por quién? Por nosotros. No por sí mismo, ¿eh? Él no fue crucificado porque él fuera culpable, porque la Escritura dice que él era inocente, ¿sí? Aún Pilatos lo declaró inocente, no había pecado en él, no había nada que perseguir. Entonces Jesús estaba en la cruz no por sí mismo, sino por nosotros. Por tanto, su necesidad, más que ser la suya propia, era la necesidad de todos nosotros. Todo lo que Jesús estaba clamando allí no era para sí mismo, era para nosotros. Todo lo que consiguió Jesús en la cruz no era para sí mismo, sino para nosotros. ¿Sí? Así que la sed de Jesús no era otra cosa que la sed de nuestras propias almas. Cuando Jesús está diciendo tengo sed, estaba haciendo un clamor, una extensión de la sed de nuestras almas, del sufrimiento que tenían nuestras propias almas, de esa sed de nosotros mismos. Miren lo que dice Salmo 42, versículo 2. Y eso es una extensión, eso también es una palabra cumplida ahí cuando Jesús dice yo tengo sed. Salmos 42, versículo 2, si alguien lo tiene puede leerlo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí está. ¿Sí? ¿Escucharon? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Así que cuando Jesús está clamando ahí en la cruz, ¿qué está diciendo? ¿Que Él tiene sed? ¿Qué está clamando Jesús? ¿Que Él tiene sed? O está clamando... Recuerden, Jesús está en la cruz por nosotros. Entonces lo que Él está clamando no es otra cosa que la sed de nuestras almas. Nosotros tenemos sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, aunque no lo reconozcamos así. Todo ser humano, en cualquier parte del mundo, de todas las épocas de la historia, siempre ha clamado de la misma manera: tengo sed. Tengo sed. ¿De qué otra forma podemos explicar esa forma frenética de buscar la supuesta felicidad? Todo el mundo quiere ser feliz, ¿sí o no? ¿Quién no quiere ser feliz? Pero mucho de lo que piensan de la felicidad tiene que ver con la ausencia de problemas, ausencia de dolor. Tener, más que el crecer, más que el ser como Dios o el encontrarnos con Dios, es buscar la forma de la que pueda sufrir menos, de no perder, de siempre tener. Esa es una búsqueda de una falsa felicidad, porque eso no es cierto, eso no es real. ¿Quién hasta la fecha ha sido feliz de acuerdo a ese concepto? Nadie ha sido feliz, porque siempre está perdiendo algo, siempre está insatisfecho, siempre está frustrado su alma porque no ha saciado su sed. Su sed es de su alma, es de su espíritu. Tiene sed de un Dios vivo, no solo de cosas materiales. Como dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso se trata. Así que todos tenemos un vacío, un hueco en nuestras almas que solamente Dios puede llenar. Y eso es lo mismo para un rico que para un pobre, es lo mismo para el sabio que para el ignorante, es lo mismo para el religioso que para el incrédulo. Hay algo que hace el hombre natural que siempre está frustrado e insatisfecho. ¿Por qué? Porque está tratando de saciar su alma con cosas que no pueden saciar. Quiere saciar su alma con dinero, quiere saciar su alma con propiedades, quiere saciar su alma con trabajo, con poder, con títulos, con fama, pero no con Dios. Dice Jeremías 2:13, y es algo que estudiábamos en la reunión de oración, que creo que
que viene mucho que ver, o tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando ahora. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Miren, hermano, uno de los problemas que sucede es que el pueblo de Dios, el creyente, aún el creyente, está cometiendo dos errores grandes, garrafales. El primero dice que ha dejado a la única fuente de agua viva, a Dios. Y segundo, han cavado cisternas que no retienen agua. ¿Sí? El primer mal invariablemente va a producir el segundo mal. ¿Sí? El primero es terrible. Ese primero es terrible porque no se percibe así. O sea, si uno supiera que está mal, pues es como el cáncer. El cáncer no lo podemos detectar inmediatamente. No es que ya sentiste un dolor, no es que ya pasó algo y ya te salió una ronchita que te dice tienes cáncer. No te dice nada. ¿Sí? Este primer mal, el dejar a Dios, es un mal silencioso y gradual, porque es cuestión de pequeños pasos que hemos hecho que nos han alejado de Dios, ¿sí? Que son silenciosos. No me doy cuenta, de repente no estoy leyendo la Biblia, de repente no estoy hablando con mi familia de Dios, de repente no estoy orando, de repente se me hace fácil dejar la iglesia por ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y empiezo a dar pasos que son silenciosos, que no son alarmistas, que nadie te va a condenar porque un domingo no vayas a la iglesia. Es más, nadie te está condenando porque no has leído la Biblia. Nadie lo está haciendo. Por eso son silenciosos, porque de repente ya te has dado tantos pasos lejos de Dios que ya no puedes volver. Ya no es fácil. Y es ahí donde el segundo se vuelve tan alarmante porque la pérdida es grande. ¿Sí? Cuando dejas a Dios, tu única fuente de agua viva, para hacer otra cosa que no tiene resultado, que es inútil, tú te das cuenta que pierdes bastante. Lo vemos aquí los vecinos. Esta semana no tuvimos agua, ¿sí? Y es bien complicado no tener agua. Pero imagínense que yo estoy confiado de que llené mi tinaco que está aquí afuera, y entonces de repente no me había dado cuenta que tiene una fuga. Y yo digo, bueno, me quedé sin agua en el tinaco de arriba, pero yo todavía confío que esta cisterna está llena. Y cuando voy y me asomo no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Y yo confiado estaba desperdiciando el agua pensando que tenía donde retener el agua. A veces así es. El pueblo de Israel hacía de ídolos y dioses que eran inútiles. O sea, podían sacrificar a esos dioses, darles de su tiempo, sacrificar a sus hijos para esos dioses, y esos dioses no respondían. Eran inútiles las cosas que hacían. Entonces, hacer cisternas rotas que no retienen el agua es lo que generalmente el pueblo de Dios hace al buscar su confianza en otras cosas que no es Dios. No sacian su sed jamás porque han hecho cisternas rotas, ¿sí? Entonces, Jesús dijo, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Miren, noten que ahí Jesús no está prometiendo acabar con la sed, sino proveer un manantial inagotable para saciar esa sed. Jesús no está prometiendo ese elixir de la juventud. No sé si han visto esas películas donde dice el que están buscando en algún lugar perdido, como un tesoro, un líquido de una sola toma que te va a hacer joven para siempre. No, Jesús no está prometiendo nada de eso. Lo que Él promete es una fuente inagotable donde podamos saciar nuestra sed continuamente. Como dice John Piper, un manantial satisface la sed, no removiendo tu necesidad de agua, sino estando allí para proveerte agua cada vez que tú la necesitas y estés sediento. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que tengas sed, tú tienes una fuente que Dios ha provisto, y ese es Jesús. Ese es Jesús, es la peña de Oreb, ¿sí? Esa fue golpeada en la cruz. Cristo, acuérdense, Jesús, Dios le dice a Moisés, ves y vas, yo voy a estar delante de la peña, ¿sí? ¿Quién estaba siendo golpeado en la peña? Jesús mismo. Jesús es la fuente de agua, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que ver que ese manantial está disponible. Así, el problema no es la sed.
sea, porque uno dice, hay que solucionar el problema de la sed. Una vez acabando con la sed, ya resolvimos el tema del... No, el problema no es la sed. No hay ninguna maldad, ningún mal en que tengamos sed. El problema es dónde buscamos saciar nuestra sed. En dónde estamos llevando, ¿sí? Entonces, es posible que a pesar de ser cristianos vivimos frustrados e insatisfechos, que a pesar de ir a la iglesia cada domingo salimos, en lugar de llenos, salimos más sedientos. Quizás en lugar de sentirnos llenos nos sentimos vacíos, y en lugar de sentirnos saciados, en realidad nuestras almas se secan más y más y más. ¿Saben por qué? Porque a veces uno piensa que el ir a la iglesia ya es suficiente. No, eso no es suficiente. Nosotros tenemos que ir delante de Jesús de manera sincera, ¿sí? Es probable que nosotros estamos tomando agua en esas cisternas rotas. Estamos queriendo saciar nuestras almas en otros lados donde no se sabe. Es más, hay agua o hay líquidos que nosotros podemos ingerir que no acaban con la sed. Por ejemplo, el refresco. Muchos pensamos que cuando tenemos... ¿Cuántos han tenido sed? Y lo primero que piensan es un refresco. Hay una necesidad de ir por una coca o algo. Pero en realidad, como eso tiene tanto azúcar, no te quita la sed. Y tienes necesidad de seguir tomando refrescos hasta que te pones bien panzón, ¿no? Pero en realidad nunca te quita la sed. Pero tú sientes que estás tomando, aniquilando tu sed, pero cada vez te pide más refresco y más coca. Pero no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay manera de satisfacer esa sed. Dice Salmo 63:1, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermano, ¿cómo está tu sed de Dios en este momento? Solo Cristo puede saciar nuestra sed. Solo Él puede responder la necesidad más profunda de nuestra alma. Por eso es que fue a la cruz. O sea, Jesús está allí diciendo, tengo sed, porque es un eco de la necesidad de nuestras almas. La sed que tienen nuestras almas de Dios. Finalmente, para concluir, hermanos, en la cruz, la sed, si se dan cuenta, la sed de Jesús no fue saciada porque le dieron vinagre. Sí. En la cruz la sed de Jesús no fue saciada, pero la justicia de Dios sí. Sí. En ese momento la sed de Jesús no fue saciada, pero la de Dios sí. La de su justa ira sí. Y con el único propósito de que nosotros ya no tengamos sed jamás. No porque se va a acabar nuestra sed, sino porque vamos a tener una fuente inagotable, ¿sí? De la cual va a fluir esta agua de vida, ¿sí? De nosotros mismos va a fluir esa fuente de agua viva, y esa fuente de agua viva es Cristo. Entonces, cuando vemos a Jesús clamando ahí, tengo sed, no es otra cosa más que el eco de la sed de nuestras almas que fue satisfecha allí en la cruz. O sea, cuando veamos esa necesidad de ser saciadas nuestras almas, debemos saber que Dios proveyó una fuente de agua. No nos dejó sin sed, sació nuestra sed, pero la de Jesús no fue saciada, para que la de nosotros sí fuera saciada. ¿Sí? Entonces, esa es la quinta palabra de la cruz, cuando Jesús dijo, tengo sed.